como iba expresando aquí Bojara, se presentó este libro ayer. Es una herramienta para docentes, para que puedan acompañar este programa de comprensión lectora ñe hablar, luz, o sea, va explicando cómo uno puede ir trabajando. Por el libro. Pueden ir trabajando. Realmente un material muy interesante. Te regalo ese, Carlos, ya te dejo. Ya todo. Yo necesito esto para trabajar con mis compañeros. Sí. No, interesante. Es que es un material muy interesante porque trae ejercicios didácticos. Todito, tienen las técnicas de cómo hacer para que la gente se vuelva interesada en la lectura, que es justamente lo contrario de lo que estamos hablando ahora. Claro. Cuando todo el mundo apunta al celular, esto plantea volver a la lectura. Pero lo que dice el señor Neri es una verdad. O sea, estamos preparados nosotros, yo creo que para el Virorey, pero sin embargo China y demás están otro algoritmo tiene. Claro, es totalmente, es lo que decía es una ella. parte de dominación también, en realidad. Ahora, vos sabés, Neri, que a mí, profesor, me genera nomás una fuerte curiosidad sobre cómo superar este problema, porque solamente en el área de niños, según los exámenes PISA, de 10 niños paraguayos, jóvenes paraguayos, 8 no saben lo que leen y lo que escriben. Está acá el informe, justamente teníamos, y ella va planteando cómo hacer, qué herramientas da. Pero ¿cómo se puede hacer, profe, así? Porque yo entiendo que de repente, qué sé yo, si Mbodejara tiene un hijo, para Mbodejara va a ser, yo estoy seguro que su hijo va a leer porque Mbodejara va a un leído. Ahora, a nivel nacional, a nivel políticas públicas, ¿cómo hacemos para fortalecer la comprensión lectora? Y justamente este programa Ñeri está llevando bibliotecas a las escuelas, a las aulas. ¿Cierto? Y de ahí están comenzando, hay que capacitar al docente para que esa biblioteca que está en ese libro que está ahí no esté recolectando polvo, sino que se lea. Sí. Te doy dos referencias así, estadísticas que me parecen fundamentales para esto. Una tiene que ver con el tema de si le preguntamos acá a la profesora María Gloria o a la editora que es Servilibro y Dalia, a quien tenemos que reconocerle ese gran mérito de seguir apostando fuertemente en el tema de la lectura, es una heroína en ese sentido en lo que hace, ¿verdad? ¿Y por qué te digo? De cada obra que salen 1.000 ejemplares. Somos 6.100.000 habitantes y 1.000 libros no puedes vender. 1.000 libros no puedes vender. Te hablo yo con la experiencia que tengo en esa materia. Vos acá le habrá pasado a todo esto, acá a Neri también, que vos la mitad regalás. Sí. La mitad regalás y la única forma que te va a leer la gente. Y la otra mitad, si llegás a vender 1.000, tenés entrada gratis al cielo. Realmente. Y vamos a los medios impresos, a lo tradicional. ¿Cuánta es la tirada? 60.000, 50.000, 100.000 a lo mejor los fines de semana. Sobre 6 millones de habitantes que somos. Entonces, eso te deja la pauta de que lo más fácil de leer, la gente no lee. Pero nunca les pasó, perdón. A mí me cuesta leer en la computadora. A mí también. Yo necesito tener el papel. Y tengo que necesito tener el papel. Te complica todo, porque para abrirlo se demora. Necesito. Pero escuchen esto. Me atrevo a proponer que el guaraní es la lengua que mejor conoce el mundo del castellano a través de su historia. Así mismo. Guaraní, ja castellano, oñorairo, ja oñoputubo, abeí o yupé. Cada uno con su cosmovisión. Y a la vez como convivientes a través de sus hablantes en esa riqueza que constituye el bilingüismo. Poder pensarnos, sentirnos y vivir de modo plurilingüe constituye uno de nuestros mayores tesoros culturales. Esto escribió Marta Lafuente, que en paz descanse, una vez ministra de Educación. Sí. Pero digo, lo que siempre nosotros decimos acá. Claro. Acá nosotros no queremos sostener el guaraní para volvernos millonarios. Pues la gente va a decir, ¿qué gano hablando guaraní? Y es esto que dice, constituye uno de nuestros mayores tesoros culturales. Y fíjate, Carlos, que voy a decir una segunda parte. Qué triste y qué doloroso es. Y únicamente el que ve eso se va a dar cuenta. Y no estoy hablando del fondo de la campaña del último pueblito, acá alrededor nuestro. Yo mejor y que tengo tipo y vos les comenzás a hablar en castellano. Te miran, una mirada perdida, con el yuruyay, o una especie de oasis. No te entienden, pero absolutamente nada. Allí está el problema de la comprensión lectora, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Libros en castellano, exámenes en castellano y población guaraní hablante. Es lo mismo que yo le ofrezca a una persona que habló ruso toda su vida, textos en castellano para que rinda, libros en castellano. ¿Y qué pasa? Esa persona que está en la sala de clase sale después de la clase y sigue hablando guaraní. Claro. ¿Verdad? Sigue hablando. Ahí lo que yo creo que también según un estudio,
mientras más lenguas hablas, mejor Mejor. capacidad de tu cerebro. Toda ¿verdad? la vida. Qué fácil que tenemos 2 lenguas fáciles de enseñar a través de los padres de las escuelas, 2 lenguas, ¿verdad? Inclusive Sí. con el famoso Alzheimer vos tenés un ejercicio, Sí. te va al guaraní al castellano, castellano guaraní. Sí. O sea, mover pues todo lo que tenés para inclusive no caer en esas circunstancias. Y allí el dato final, mientras nosotros no asumamos, y eso Carlos yo en todo momento te reconocí y te sigo reconociendo, el que el guaraní es un instrumento de comunicación cotidiano, ¿verdad? Que acá en Ñandutí se asume. Esa es una cuestión fundamental. ¿Qué vas a hacer usando solamente castellano? Y poco o nada. Esto no significa desmeritar o tratar de ser hasta xenofóbico con el castellano. Categórico. Sencillamente es entender que hay una Valorizar el población. guaraní, Claro, claro, hay una claro. población. 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Solo habla guaraní. Solamente Sí, guaraní. imagínate, no. Guaraní. Y a esa gente nosotros le llegamos acá. Son 2 millones, más de 2 millones de personas. Mucho más. Que solo habla guaraní. ¿Este libro dónde se puede comprar? Están en todas las librerías de ¿Ya? la editorial de Servilibro. Así que ya- Servilibro. ¿verdad? Sí, Sí. claro. Bueno, yo creo que Francesco le da Sí. lo mismo que leí yo. Sí, sí, sí. Y con Pero esto entendiste cerramos. lo que dijo. Pero en honor a la verdad, vos no leíste la parte en guaraní. ¿Viste? Ahí está el problema en la atención que hablábamos. ¿Viste? ¿De qué hablamos? No, pero Él leíste muy leyó, poco, Francesco. leíste muy poco, no leíste todo, Carlos. No, Leíste Carlos, muy largo. Leíste a mí. desde el martes asumí la presidencia de la Cámara del Libro de Cierto, Asunción. cierto, felicidades. Felicidades. ¿Vos asumiste, profe? Sí, señor. Grande, Felicidades. felicidades. Bueno, y Felicidades. justamente uno de los planes Qué que lindo. tenemos es involucrar más al guaraní en todo. Perfecto.